nacional, es un sitio nacional, allí se reproducen las informaciones que se originan precisamente en los fiscales que actúan en las distintas provincias, en la competencia federal. Y dio cuenta de que el fiscal Cristian Rachid, de aquí de San Luis, formuló el requerimiento de elevación a juicio de una causa de asociación ilícita fiscal. Dice el sitio, liderada por un piloto de TC que habría causado un perjuicio de más de 1.000 millones de pesos. En realidad se ha venido a ratificar con más detalles, obviamente, la información poca y prudentemente distribuida, digamos, con anterioridad por el doctor fiscal, el doctor Rachid, que cuando comenzó digamos, a conocerse la entidad que tenía lo que estaba ocurriendo, bueno, había dicho que él iba a proceder con mucha prudencia en la información pública que brindara. Tengo ahora comunicación con el doctor Rachid. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día Mario. Un saludo a toda la audiencia y a sus compañeros. La elevación a juicio significa que ahora la Cámara tendrá que determinar la fecha en que lo juzga a estas 25 personas las cuales usted ha pedido que vayan a juicio. Así es, Mario. Como bien dice, allá por 2018, después de casi 60 allanamientos en todo el país y brindando la información que podíamos, se determinó un número de 35 personas. Desde aquel momento hasta ahora, con todo lo que usted dice, 35 personas significan 35 defensores, abogados defensores, con todo lo que uno se imagina que pueden plantear. Eso es lo que determinó que pasáramos desde 2018 hasta 2021 recién ahora para poder cerrar la etapa investigativa. Hay 10 personas que están con falta de mérito, esto quiere decir que no están desvinculadas totalmente de la causa y vamos a seguir la investigación con respecto a ellos, pero como para las otras 25 ya tenían procesamiento firme, estamos pidiendo la elevación a juicio. A partir de ahora lo que se dispara es dar la intervención a todos los defensores sobre las conclusiones finales de la Fiscalía de Instrucción. Ellos tienen la oportunidad de hacer planteos de índole procesal, no pueden ofrecer nueva prueba, ni nada, la investigación está clausurada, y en definitiva sobre todo esto que ellos contesten, que tienen un plazo de 6 días para hacer los nuevos planteos. En realidad se ha planteado, como dije antes, todo lo que se podía plantear. No me da la imaginación para saber qué otra cosa se puede plantear, pero bueno, el procedimiento marca que esta es la forma de concluir la instrucción. Así que después de eso el juez, si hay planteos, los tiene que resolver y ahí en definitiva va a decir si habilita la elevación a juicio y de cuántas personas, y si no hay planteos, la elevación es automática, ya llega el expediente al Tribunal Oral Federal de San Luis, que es el Tribunal de Juicio, y son ellos quienes toman la posta y tienen que determinar fecha de audiencia para empezar el juicio. Doctor, de la información se deduce que uno de los corredores de automovilismo que está involucrado es Balmaceda, Ariel Balmaceda. Exacto, sí. También se habló en su momento de Hanna Abdalá. ¿Él sigue ligado a la causa? Está comprendido también entre los 25 que se está pidiendo la elevación a juicio, exactamente. ¿Y los otros nombres se pueden conocer? Sí, sí, se pueden conocer. Yo no, en todas las notas que doy no hago enumeraciones porque no tengo a todos presentes y sería muy desprolijo mencionar a algunos sí y a otros no. Uh-huh. Hay automovilistas eh, por ejemplo, otro conocido en San Luis, Pesini, él no está comprendido en la imputación porque está con falta de mérito. Uh-huh. Lo que no quiere decir que esté desvinculado de la causa, sino que se sigue produciendo pruebas. Por eso se separa la causa con respecto a él. Me viene a la cabeza el Morro Iglesias, por ejemplo, tengo entendido de provincia de Buenos Aires, una persona de apellido Naldini, bueno, y no quiero seguir enumerando porque seguramente me voy a olvidar. Lo que hay que entender es que no es especialmente la actividad del automovilismo en la que se cometía esta maniobra de vender IVA trucho o de evadir,
Sucede que el principal actor, el que está indicado como jefe de la organización, Balmaceda, era un actor relevante de esa actividad y aprovechó los contactos de esa actividad para generar toda esta estructura para brindar el servicio de evadir impuestos que llegó a una escala multimillonaria. Y lo que sí se utilizaba la actividad era, por ejemplo, para darle apariencia o fachada de realidad a todas las empresas fantasmas que manejaban esta asociación ilícita, que eran las que en definitiva emitían el IVA trucho que luego se vendía. Entonces aparecían empresas que nunca existieron más que en los papeles, sponsoreando automóviles de competición. Esto de, bueno, hay una empresa que pone su nombre de esta forma, se publicita, debe ser real, y esto apoyaba la idea falsa de que había detrás una actividad económica genuina, lícita, y eso permitía que la generación de un IVA como de una empresa legítima, que ese IVA fuera comercializado y sirviera para que otras tantas personas que compraron esa factura, al día de hoy estamos hablando de casi 2.700 compradores de facturas apócrifas detectados a lo largo y ancho del país, usaron esa factura haciéndole creer a la AFIP que respaldaban una actividad y un pago de impuestos que se había hecho que en realidad nunca se había efectivizado. Eso fue un poco lo que aportó esta actividad del automovilismo a una maniobra que excede mucho esa actividad. Esto se usa para evadir impuestos para cualquier actividad que uno se pueda imaginar, porque estamos hablando, vuelvo a repetir, de casi 3.000 empresas que adquirieron estas facturas para poder evadir sus propios impuestos. ¿Se financiarían algunos de estos corredores sus participaciones en el automovilismo profesional con estas maniobras? Si no tenían otra actividad genuina, gran parte del financiamiento de su campaña de competición claramente tiene que haber venido de esta maniobra, porque si tengamos en cuenta que estamos hablando de una evasión en concepto de IVA y de ganancias de más de 1.000 millones de pesos. Esto quiere decir que, y de IVA, concretamente de IVA, son aproximadamente 380 millones de pesos en concepto de IVA trucho vendido. Sobre eso, la organización criminal cobraba una comisión sobre ese IVA inexistente de entre el 15 y 35%. Cada uno de los compradores del IVA trucho pagaba sobre el IVA trucho vendido, es decir, sobre estos 340 millones de pesos, un 15 y 35% que después Balmaceda embolsaba la mayor parte para sí y otro porcentaje menor a sus intermediarios, a quienes le ayudan a colocar la factura entre los que estaban estas personas que se dedicaban al automovilismo. Entonces, y esto lo hemos detectado entre los años 2014 y 2018. Son todos valores de esos tiempos, esto que usted me está dando. Sí, por supuesto, sí. O sea, estamos hablando de unos ingresos realmente importantes y con eso se podía financiar lo que ellos quisieran, entre eso, por supuesto, las campañas de automovilismo si estaban vigentes a esa fecha. Ahora, doctor, ¿tenían montada una organización, digamos, que requería una estructura administrativa importante? No es que podían Exacto. hacerlo con el teléfono, necesitaban una estructura de organización. Exacto, por eso hablamos y seguimos hablando de la hipótesis de la Fiscalía, cuanto menos de 35 personas, más allá de que por las cuestiones procesales se está elevando juicio a 25. El centro de esto, según nuestra investigación, el centro estaba en Juan WG al 190, aquí en la ciudad de San Luis. Ahí tenía su sede central Balmaceda, trabajaban 4 personas con él y tenía colaboradores externos, una persona que tenía conocimientos especiales en informática, 2 contadores, uno de San Luis y uno de Mendoza, y después todo el pelotón de intermediarios desparramados por el país, porque para que esto llegara a 8 provincias argentinas, de lo que hemos detectado hasta ahora, claramente no se podía la organización publicitar sus servicios a través de redes sociales ni medios de comunicación. Era un boca a boca, por decir una forma, y este boca a boca, la tarea era a través de estos intermediarios que en distintos lugares del país recolectaban pedidos de contribuyentes que querían evadir sus impuestos, los hacían llegar a Balmaceda generaba la facturación trucha, con todo lo que eso significa, porque esto significa que para uno poder generar una facturación trucha creíble tiene que inscribirse previamente en AFIP, tiene que
generar declaraciones juradas impositivas para hacerle creer a AFIP que la empresa existe, tiene actividad y por lo tanto genera impuestos a pagar. Tiene que hacer declaraciones, tiene que hacer balances contables y después hacer llegar por medios espurios, por correo electrónico básicamente, las facturas electrónicas truchas a través de intermediarios a la empresa que lo compró. Y después toda una logística aparte para hacer el seguimiento de la factura que habían vendido, de cuánta comisión tenía que cobrar por cada uno y repartirla entre el jefe de la organización y el intermediario. De todo esto en los equipos informáticos que se secuestró en el domicilio de Balmaceda hay pruebas, hemos encontrado planillas donde se podía ver el pedido de una cierta factura por un contribuyente X que estaba en otra provincia, cómo esa factura se emitía y se remitía al intermediario y después la comisión que le tocaba cobrar a ese intermediario y en algunos casos incluso cheques emitidos para pagarle la comisión al intermediario. Una ingeniería, digamos, para delinquir. Era la única forma de llevar esto a esa escala, imagínense. No había forma sino de llegar a 8 provincias y a tantos usuarios de esta factura. Y lo que se manejaba desde ahí, básicamente que hemos descubierto ahora, eran 65 empresas fantasmas, llámese empresas personas físicas, es decir, contribuyentes, personas humanas individuales, o sociedades inscritas como tales en el Registro Público de Comercio o en la Dirección de Personas Jurídicas y demás. Todo, o sea, acá no es algo, estas sociedades o estos contribuyentes falsos no podían funcionar nunca como algo oculto o en negro, al contrario, se evidenciaba como era algo que existía, porque lo que interesaba era generar IVA trucho que fuera creíble. Entonces se hacía se cumplían todos los pasos legales para generar estas personas que pudieran ser luego inscritas en AFIP como contribuyentes. Lo que es ilegal o falso es que esas empresas nunca existieron como tales, nunca tuvieron actividad económica y solamente tenían el destino de ser usinas de factura apócrifa. ¿Y qué actividad declaraban ante la AFIP que desarrollaban esas empresas? Todas ¿Industriales? las que usted se puede imaginar, porque, por ejemplo, es muy común en las sociedades anónimas que se pongan objetos Sí, societarios sumamente amplios, sí. que abarcan los rubros de la construcción, rubros de asesoramiento, rubros de ventas, de compra-venta de muebles. En realidad, lo que se busca es ampliar el abanico, vendría a ser como para decirlo de alguna forma, un ramo general antiguo que vendía todo, Sí. porque eso le permitía abarcar la mayor cantidad de mercados de ilicitud. Mientras más actividad declare un contribuyente, tiene más contribuyentes a quienes puede llegar vendiendo el IVA trucho. Entonces, lo que se trataba de hacer era abarcar todas las actividades conocidas y conocibles. Y esas oficinas que tenían en el pasaje Juan WG 190, ¿eso era una cuestión visible o estaba de alguna manera disimulado? La verdad, desde el exterior no era ubicado como un estudio de asesoramiento contable impositivo de renombre en la ciudad ni nada por el estilo, pero las instalaciones eran las de una oficina normal en la que diariamente concurrían 5 personas a trabajar, como se puede ver en cualquier oficina de cualquier profesional de la ciudad. A su vez también en esta apariencia de generar de las facturas truchas, lo que se hacía es que las propias empresas, las propias usinas, para generar la idea de que eran reales, pagaban ciertas sumas de impuestos. Entonces, allí se hacía en definitiva toda la facturación y las declaraciones juradas que tienen que ver con mantener la apariencia de existencia de 65 empresas fantasmas. Entonces, como las empresas en los papeles existían, ahí funcionaba una especie de estudio contable, en donde se llevaba la contabilidad supuestamente de esas empresas que en realidad no existían. Por lo tanto, la apariencia, volvemos a lo mismo, la clave de esto era generar una apariencia ante las autoridades que tienen a cargo el control y la inspección de las cuestiones impositivas, de que allí se llevaba la contabilidad de empresas que tenían actividad real y genuina, que por supuesto no era así. ¿Y por qué Salta
al conocimiento? ¿Cómo se da cuenta la Esto AFIP? salta por por supuesto que lo único que podía detectar la punta de este ovillo era la AFIP, porque de hecho, en cuanto a impuestos nacionales, es la única que tiene la competencia para inspeccionar a las personas a ver si pagan o no sus impuestos, y además es el único organismo que está diseminado a lo largo y ancho del país. Entonces, la Dirección Regional de Mendoza, la División de Investigaciones y la Dirección Regional, que es la que tiene competencias de inspección en todo Cuyo, y la de Río Negro, detectaron que había empresas que no se les había detectado actividad real y que estaban generando un montón de facturación que no tenía respaldo en la realidad, y que esa facturación provenía de un estudio que la generaba en la ciudad de San Luis. Entonces empieza a atar cabos, aparece ahí en escena otro de los integrantes de la asociación, que era Giuliano, que es Giuliano, que precisamente tiene domicilio en Río Negro, y esta persona manejaba las mismas empresas fantasmas que manejaba Balmaceda de San Luis, y muchos de los que adquirían estas facturas truchas que generaban estas empresas eran precisamente contribuyentes que tenían domicilio en Río Negro y en Neuquén. Entonces ahí se concentra, a su vez estas empresas fantasmas tenían la mayoría de domicilio en San Luis, por lo tanto se decide empezar y concentrar la investigación en San Luis. Y allí se empieza a ver que hay un montón de otras empresas en la misma situación que están generando factura apócrifa desde acá, y así de a poco se empieza a detectar al resto de los integrantes de la asociación. Se determina el domicilio donde podría funcionar la sede central, que es el que ya dijimos, donde funcionan las oficinas de Balmaceda, y bueno, ahí luego de recobrar todo el resto de la información, de ver la magnitud de las facturas que estaba emitido este grupo, y de tener otra información que ya tenía la AFIP, que era, por ejemplo, que ciertas de estas empresas que se había determinado que no existían en la realidad, estaban siempre integradas, ya sea por el propio Balmaceda en algunos casos, o por entornos familiares de Balmaceda. Entonces, parientes de Balmaceda parecían siendo socios en una de estas sociedades fantasmas, en otros casos eran apoderados, en otros casos eran empleados, porque claramente cuando se tiene que recurrir a testaferros, prestanombres, siempre las personas eligen su círculo íntimo de confianza. Entonces, así se reconstruye que todo el entorno de Balmaceda llamativamente estaba involucrado en empresas fantasmas. Y Ahora, luego a partir de ahí se sigue la ruta de a dónde llegan estas facturas truchas, y se llega a todas las provincias del país, a donde se fueron desperdigando, y quiénes eran los intermediarios que habitualmente las intermediaban, las colocaban a quien las pedía. Y entonces, después, entre los 60 allanamientos casi 60 allanamientos que hicimos, aparece documentación que se repite en otras provincias, que tiene que ver siempre con las empresas fantasmas que manejaba Balmaceda, y con pedidos que hacían los intermediarios a la asociación ilícita que funcionaba en San Luis. Así fue atando ¿Y cabos. Balmaceda qué actividad declaraba él? Balmaceda, como integrante o manejador, coordinador de todas estas usinas, lo que hablamos al principio, no había una sola actividad, había cientos de actividades declaradas, Ajá. porque él integraba sociedades, en algunos casos las integraba él y en otros casos miembros de su familia, que declaraban objetos societarios amplísimos. Por lo general son rubros que tienen mucho movimiento y permiten facturar mucho monto, como por ejemplo el rubro de la construcción. Ajá. El rubro de la construcción permite hacer facturas por montos bastante elevados. El rubro de autopartes, el rubro en realidad pasa a ser un dato secundario. Se elegía, como todo es falso, se podía poner cualquier rubro al que uno se le ocurriera. ¿Quién lo Eh, asistían lo- profesionalmente aquí en San Luis? ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes lo asistían Había, profesionalmente? bueno, además de quienes se desempeñaron administrativamente en su oficina, se han identificado dos contadores. Uno de apellido Jo, Mauricio Jo, que se reside en San Luis, y Romina Fernández, una contadora que residía en Mendoza. A su vez había técnicos contables también, pero profesionales contadores, entre los 25 que estamos pidiendo elevación a juicio, están esas dos personas. Javier Mameli quiere hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo Fiscal, no? buenos días. Quería consultarle
Ante esta magnitud, si bien usted dice que el ámbito, la actividad del automovilismo no es donde se generaba la evasión propiamente dicha, ¿se desconocía o puede caer responsabilidad sobre las autoridades del ACTC o del personal que integra el mundo del automovilismo? No, en principio no, porque no es competencia de esa organización controlar, hacer fiscalización impositiva. La única autorizada para hacerlo a nivel federal, porque acá estamos hablando de impuestos federales, es la AFIP. Ujú. Por lo tanto, esto era una actividad en principio privada, es decir, una actividad entre particulares, una empresa particular que en realidad no existía en la realidad, que emitía factura para que otra empresa, que en principio sí existe en realidad, puede evadir sus impuestos. Por lo tanto, esto es una cuestión entre particulares y esa organización no tenía ninguna facultad para controlar la situación impositiva ni de los competidores ni de los equipos de competición. Siempre es la FIB la que tiene la responsabilidad de hacerlo. Y fiscal, ante esta situación del pedido de elevación a juicio que se está esperando la audiencia o que comiencen las audiencias, ¿qué responsabilidad puede caer sobre los autores de esta evasión? Las penalidades van desde prisión hasta la devolución también de estos más de 340 millones de pesos que se evadieron. Bueno, por supuesto, lo primero que hicimos antes de incluso de hacer las imputaciones es embargar sumas millonarias, todo lo que encontramos. La idea, por supuesto, es recobrar todo lo que se pueda y recobrarlo de quien haya recibido fondos ilícitos. Aparte de esto, esto se concentra exclusivamente a la, a la usina, la que generaba, la organización que generaba esta factura, que compraron hasta el día de hoy más de 2.700 contribuyentes en el país. Esto puede disparar a su vez decenas o cientos de juicios penales sobre las personas que compraban estas facturas y evadieron sus impuestos, en tanto y en cuanto esa evasión en un año y por impuesto, sin contar intereses, supere el 1,5 millones de pesos. De hecho, ya hay juicios en el resto del país que se están iniciando sobre adquirentes de esta factura. Esto entonces lo que hay que tener claro es independiente del juicio de evasión que se hace sobre quien compró la factura y gracias a esa factura pudo evadir su propio impuesto. Doctor, respecto de Sí, una expresión que usted tuvo recién cuando nos explicaba parte de la forma en que operaban, usted mencionó que vehículos de carrera sí, llevaban a veces publicidad digamos, de de estas la empresa empresas fantasma. porque Sí, querían figurar como reales, ¿no? sí. Entonces estaban ahí. Pero puede darse el caso también que canjearan la participación de las empresas en la publicidad y en el sostenimiento de los equipos de automovilismo, eh, cambiándolas por facturas truchas para que pudieran las Claro, empresas esas. más que canje, lo que podría suceder es que haya intentado de esa forma también blanquear ingresos de los propios equipos de competición o los pilotos, en el sentido de que se simula que por publicitar a una empresa X, que es una empresa fantasma, esa empresa paga honorarios por esa publicidad. Entonces, de esa forma, la empresa funcionaría también, además de para emitir facturas apócrifas, funcionaría como una forma de blanquear ingresos obtenidos de la venta de facturas apócrifas. Esa es otra maniobra distinta cuya investigación tampoco está descartada. Pasa que cuando algo es tan grande como esto, siempre hay que tener una hipótesis de investigación clara, sobre todo porque se está intentando llevar a juicio más de 20 personas y no es esto genérico, hay que decir qué hizo cada uno. Claro. Pero como estamos hablando de empresas fantasmas, la hipótesis más concebible sería, como esas empresas en realidad no estaban pagando publicidad porque no existían, el doble juego, el doble beneficio de que fueran sponsors, por un lado, que el piloto le está dando credibilidad a la existencia de la empresa fantasma, y por otro lado, pudiendo hacer figurar como honorarios pagados por una empresa real lo que haya percibido por la supuesta publicidad. Lo que, por supuesto, el gran capítulo de esto es tratar de recuperar lo más que se pueda de este monto de evasión multimillonaria. En eso es mucho
tiene que ver la intervención de la AFIP en todos los juicios que haga en su momento contra los que adquirieron las facturas, pero nosotros hemos procurado, por lo menos concentrándonos en lo que consideramos que puede llegar a ser la comisión percibida por esta asociación ilícita multimillonaria, embargar todo lo que hemos encontrado, y bueno, eso prácticamente da lugar a un juicio aparte. Porque imagínense todas las discusiones que genera cuando empiezan a entrar embargos sobre cuentas bancarias, automóviles, inmuebles, etcétera, etcétera. Una última pregunta, doctor. En razón de las versiones que circularon en su momento cuando comenzó la investigación, o se conoció que se estaba investigando, ¿hay otras figuras del automovilismo local, sea de los ultraprofesionales o no tan profesionales, involucrados en este tema? Usted ya nos mencionó recién que Pesini nos dijo que era falta de mérito. No está totalmente vinculado, pero no hay mérito por ahora para llevarlo a juicio. ¿Hay otros corredores en la misma situación de acá? Mire, yo no podría, como no tengo la lista en la cabeza, no quiero hacer menciones para omitir a alguno y mencionar a otros. Yo sí le puedo decir de los que están comprendidos en elevación a juicio, bueno, está Han Abdala, después hay corredores de, tengo entendido, provincia de Buenos Aires, el Morro Iglesias, una persona de apellido Naldini, y bueno, ya no podría darle más precisión porque no quiero equivocarme. Nosotros en los medios gráficos hemos proporcionado los nombres de la totalidad de las 25 personas que están siendo elevadas a juicio. Si ustedes no lo pueden levantar de ahí, yo les hago llegar para ser precisos en la información. Pero no es la mayoría de los intervinientes no son necesariamente corredores de renombre o personas incursas en la actividad de automovilismo. Es la persona mayor, el jefe, el organizador de esto, era de esa actividad y usó sus contactos de esa actividad e incluso el sistema de la publicidad, cuando menos para facilitar su maniobra, pero no es lo central de lo que hemos detectado nosotros, sino que lo que hemos detectado son actividades económicas de las que uno se puede imaginar, generando IVA trucho para que otras empresas evadan sus impuestos. Gracias por atendernos, doctor, y muchas gracias por la información. Muchas gracias. Al contrario, a disposición. Buen día. Saludos a todos. El doctor Cristian Rachid, fiscal federal en San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.